Vamos a orar. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre, porque tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú abres caminos, Señor, donde no lo hay. Abres el mar, Señor, haces cosas sobrenaturales, Padre. Y el día de hoy, Señor, yo te suplico, Espíritu Santo de Dios, que tomes control de mi boca, Señor, y que no sea Xiomara platicando con todas mis amigas, sino, Señor, que sea la presencia de tu Espíritu Santo tomando mi boca, Señor. Habla, Señor, todo lo que cada una de ellas necesitan, Señor. Dales consuelo, dale instrucción, dales ayuda, Padre Santísimo. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia se quede hasta que terminemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a iniciar con una cita bíblica que está en Isaías 53, del 4 al 5. Isaías 53, del 4 al 5. Dice: ciertamente, cuando Dios dice en su palabra, ciertamente está hablando de una verdad. Y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Llevó, está hablando de tiempo pasado. Llevó, ya se las llevó. Es un hecho que las enfermedades ya no deberían de estar ahorita actuando sobre tu vida y la mía, porque Él ya se las llevó, tiempo pasado. Ciertamente es una verdad. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Para las que tienen el manual de la Casa de Vida, que ya lo compraron, es la lección 29 la que estamos viendo, ¿ok? Para que tengan esa referencia y solo complementen los datos que ustedes consideren. Ciertamente, entonces, ciertamente estamos hablando de una verdad. Llevó tiempo pasado Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo lo que tú estás pasando con una enfermedad, todo lo que estás padeciendo tú con una enfermedad, cuando tienes un dolor, cuando tú estás, porque son enfermedades de todo tipo lo que Él se llevó enfermedades físicas, pero también se llevó enfermedades emocionales. A ver, un segundito. Ok, perdón, que siguen ingresando, lo cual me da mucho gusto. Entonces, estamos hablando, retomando la cita de Isaías 53 del 4 al 5, que nos dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Tú no tienes por qué padecer dolor. Fíjense que cuando mi mamá estaba a punto de morir, los dolores se habían acentuado muchísimo y el medicamento ya no le causaba efecto. Entonces yo me acordé de esta palabra y le dije: mamá, recuerda lo que dice la palabra de Dios. Él llevó cautivo todo dolor. A ti no tiene que dolerte absolutamente nada. Y sabes una cosa, empezamos a hacer una guerra espiritual ahí, empezamos a orar y todo, y al terminar dice: el dolor se fue, no tengo dolor. ¿Me explico? Entonces, estas promesas son para nosotros, hoy por hoy. O sea, esto, aunque esté escrito en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, está vigente el día de hoy, ¿ok? Entonces dice: y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Qué significa azotado? Golpeado, violentado. Repetidas veces lo golpearon por nosotros, para que nosotros tuviéramos acceso a Él. Dice: azotado, por herido de Dios y abatido. Abatido, ¿por qué? Porque como recuerdan que Jesucristo se hizo hombre, Jesucristo sufrió como hombre. Y ¿sabes una cosa? El cansancio, tú has llegado a sentir cansancio cuando tienes muchas labores que hacer y todo, terminas exhausta, o que tuviste un día de mucho trabajo y cómo estás en la noche, deseando la cama, y cuando te acuestas, ¿cómo sientes tu espalda que te duele, el cuerpo te duele, las piernas te duele? O sea, bueno, pues Él mucho más, porque cuando Él padece en la cruz por ti y por mí, fue azotado, maltratado, ultrajado. Tan es así que se cayó varias veces en la cruz. Llevando la cruz se cayó porque su cuerpo no resistía tanto dolor. Pero todo eso lo sufrió para que tú y yo hoy estemos libres. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué significa rebelión? Que hemos desobedecido, que hacemos cosas que no son las que Dios quiere que hagamos.
porque ha habido una ruptura entre Dios y nosotros. Entonces, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz, para que nosotros podamos tener paz, él ya pagó el precio por ti y por mí. Y por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. Ahora que también murió mi mamá, y perdón que ponga la referencia, pero es lo que tengo ahorita como muy cercano. Mi mamá, por estar acostada, fíjate, solamente duró como una semana, 2 días en el hospital. Sin embargo, le empezaron a salir unas llaguitas porque pues, su cuerpo casi no lo podía mover. Entonces, se le tuvo que poner, Berta de saber de esto más que yo, pero hay un colchón que se les pone para que las llagas no se propaguen en el cuerpo. Entonces se le mandó a poner ese colchoncito, sin embargo se le alcanzó a hacer una como por el talón del pie, por estar apoyando su pie en esa misma dirección, se le hizo una pequeña llaga y otra un poquito en la pantorrilla. Y cuando yo vi esa llaga, me dolía el alma, porque una llaga es una herida en carne viva, ¿me explico? Aunque eran muy chiquitas, yo dije, Señor, no permitas que se deteriore su cuerpo, por favor. Llegó un momento en que opté por entregársela y pedirle que se la llevara, para que evitáramos el sufrimiento, para que evitara, o sea, llegó un momento en que yo opté por eso, ¿me explico? Pero el asunto está en que viví lo que es una llaga, y él, Jesucristo, no tenía una, tenía muchísimas llagas en su cuerpo. ¿Por qué? Porque fue ultrajado. Le enterraban unas como ganzúas, pero gigantes, que arrancaban los pedazos de carne y todo, hasta casi los huesos, ¿me entiendes? Entonces, todo eso él lo padeció para que tú y yo el día de hoy entendamos que Dios no te quiere enfermo. Dios no quiere que tú estés sufriendo ningún tipo de enfermedad. Dios no quiere que tú estés padeciendo ningún tipo de mal, de ningún tipo, emocional, físico, económico, de ningún tipo. Dios te quiere para bendición y no para maldición. ¿Me explico? Entonces, vamos a seguir. El objetivo de esta lección es la siguiente: conocer lo que Dios dice en su palabra. Cuando yo tengo una herencia, si yo desconozco que tengo una herencia, ¿tomaré yo la bendición de tener esa herencia? Si no la tengo, no. Necesito conocer de qué soy heredera para que esa herencia llegue a mi vida y yo la ejecute. ¿Me explico? Y esto es lo que hoy vas a recibir, una herencia, para que tú puedas tomar esa herencia y decir, me voy a apropiar de cada palabra que dicen en este estudio, porque es verdad. Y la otra cosa es que les voy a dar fundamentos bíblicos, muchísimos fundamentos bíblicos, para que vean que esto es verdad. La palabra de Dios se tiene que pronunciar, se tiene que verbalizar, para que tú la ejecutes, para que tú la creas, para que tú la vivas, para que tú la pidas. ¿Me explico? Entonces, tenemos que conocer la palabra de Dios acerca de la salud del cuerpo. Creer que la voluntad de Dios es que estemos sanos y vivamos saludable. Es que Dios permitió que me llegara esta enfermedad. Mira, las enfermedades Dios no te las manda. Muchas de las enfermedades son consecuencias de nuestro mismo pecado. Muchas de las enfermedades son herencias generacionales. Muchas de las situaciones que vivimos es por cosas emocionales que repercuten después en una enfermedad física. Pero Dios no te quiere enfermo, Dios te quiere sano, Dios te quiere liberado, rejuvenecido. Recibir el beneficio de la sanidad, porque la sanidad está disponible gracias a Jesucristo. Jesucristo te da el acceso legal para que tú reclames esta herencia. Entonces, la enfermedad es perversión de la salud. Perversión, ¿qué significa perversión? Es la inclinación antinatural en instinto. Es una inclinación antinatural. ¿Por qué digo yo que es antinatural? Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó totalmente sano. Cuando creó Dios a nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva,
ellos vivieron durante mucho tiempo en paz y sin saber lo que significaba una enfermedad. Ahora, la enfermedad puede llevarnos a la muerte, ¿sí? Pero la muerte también es consecuencia ¿de qué? Del pecado original. Y no solamente del pecado original, sino del pecado que también tenemos nosotros. O sea, no solamente de que lo heredamos, sino que muchas veces participamos en pecado. Entonces, la antesala, Dios no creó al ser humano con enfermedad. Si quieren apaguen sus micrófonos para que no se oigan lo que... Bueno, ok, gracias. Dios no creó al ser humano con enfermedad. De ser así, si Dios nos hubiera creado con enfermedades, nos hubiera capacitado para soportarla y aún para disfrutarla. Pero no es el caso. Las enfermedades son fuente de gran sufrimiento para la humanidad. Todas las personas que padecen una enfermedad no la padecen y dicen, ¡ay, qué alegre! Mira cómo estoy, tengo este problema. Y mira qué feliz estoy. Obvio no. En el momento en que te diagnostican una enfermedad, tú estás frustrada, no lo puedes creer, estás con un ataque en tu mente, una zozobra, miedo, terror, o sea, pasas una serie de acontecimientos porque te sientes mal y tú no quieres sentirse así, no te quieres sentir desvalido. Y cuando tienes hijos, estás pensando también en que no quieres dejar a tus hijos, piensas que tus hijos te necesitan, ¿me explico? Es una lucha muy fuerte. Entonces, realmente es un sufrimiento para la humanidad. Vamos a ver Jeremías 33:6. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad. Esta es una promesa que es para ti. La promesa que te dice Dios en Jeremías 36:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a desmenuzar este pasaje que es importante, que dice, yo les traeré. ¿Quién está hablando? Yo les traeré. ¿Quién te está prometiendo esa salud? Jesús te la está prometiendo. Entonces dice, yo les traeré. ¿Quién lo dice? Jesús. Yo les traeré sanidad. Cuando Dios te da una promesa como esta, a la hora de que tú oras, le dices, Señor, en Jeremías 33:6, tú dijiste que tú me traerías a mí y lo personalizas, ¿me explico? Y dices, Señor, a mí me vas a traer a Xiomara, a Jessica, a Melissa, a Carmen, a Berta, a Rosa, las que quieran, ¿me entiendes? En nombre de todas las que tenemos acá. Y les vamos a decir, ¿sabes qué? Esta palabra está escrita para mí, Señor, tú me la estás dando. Tú dijiste que me vas a traer salud, que vas a traer sanidad y que me vas a dar medicina. Por eso la palabra de Dios no está en contra de los medicamentos. ¿Me explico? Cuando tú vas a ver un médico y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacerte unas quimios o tienes que hacerte un tratamiento de tal cosa y tienes que tomar esto. Nosotros como creyentes no estamos en contra de que tú tomes un medicamento, porque la sabiduría de los médicos también Dios se las dio, ¿me explico? Solamente que no siempre necesitamos medicina, porque muchas veces la misma palabra es suficiente para sanarte, eso depende de tu fe. Pero muchas veces necesitas al principio apoyarte en el medicamento, ¿me entiendes? Entonces, Dios te está dando sanidad y te da medicina, pero también te dice, y los curaré. Esto es una promesa, ¿me explico? Y los curaré y les revelaré. ¿Qué significa revelación? Algo que tú desconocías y que no sabías, ahora ya lo conoces. Te revelaré abundancia de paz y verdad. Cuando tú te refugias en la palabra, ahí descansas. Creo que a algunas de ustedes les he contado de cuando me hicieron el diagnóstico del Crohn, o creo que se los conté la semana pasada, no me acuerdo. Pero se supone que era una enfermedad incurable. Y en esa enfermedad incurable, desde el momento en que el médico me dice, Xiomara, es que seguramente tú tienes Crohn y solamente queremos confirmar con unos estudios que se tienen que ir
a la Universidad de los Estados Unidos y no sé qué rollo. Y yo dije, no tengo esa enfermedad. Y esto lo vamos a ver más adelante. Tienes que cancelar, tienes que anular, no aceptar una maldición, porque eso es una maldición. Cuando te dan la valoración de un diagnóstico médico, tú tienes que decir, ¿sabes qué? No la acepto. Esa enfermedad no es para mí, no es para mí, no es para mí. Y lo declaras con tu boca. ¿Sabes qué? Yo no tengo esa enfermedad. Cuando Jesucristo caminó en la tierra, se dedicó a sanar enfermos. Todo lo que hizo Jesús después de sus 33 años que sale al ministerio, ¿qué crees que hizo? Sanar enfermos. Sanar enfermos, liberar a los oprimidos por el diablo. Cuando una persona está enferma, está oprimida. Y si no, vele el semblante de su cara. Hay una opresión ahí. Cuando tú ves a una persona sana, ves su rostro que se ilumina. Y cuando tú ves a una persona enferma, lo ves totalmente abatido. ¿Me explico? La enfermedad no es de Dios. ¿Quién la origina entonces? Si no es de Dios, ¿de dónde viene? Del diablo. Pero el diablo ya fue vencido en la cruz. Es parte de la herencia de muerte que te da el diablo, resultante del pecado de Adán. Y Cristo llevó nuestras enfermedades en sus llagas y con su muerte quebró la maldición de la enfermedad. En Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero ¿sabes qué? Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira la promesa que tú estás recibiendo el día de hoy. Dios te está diciendo que te está prometiendo que tengas vida y que la tengas en abundancia. Una persona enferma vive abundantemente. Cuando tú te sientes mal, no estás postrado en una cama, no estás abatido, no estás sin fuerzas. Sí, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que Dios nos está ofreciendo una vida abundante. Punto número 1. Al final vamos a hacer el resumen de esto. Número 1, esto es sumamente importante, chicas, y por favor grábenselo. Crean en la salud del cuerpo. El poder de la mente es fundamental e importante. ¿Para qué? Para que llegue la salud y la sanidad a tu cuerpo. Entonces, cree en la salud del cuerpo. Dios es sanador y nos promete salud. Por definición, la salud física es la restauración. ¿Qué significa restauración? Es cuando algo está reparado, es cuando algo está arreglado. Ya por ende ya Dios lo sanó. Del orden divino en el cuerpo, desde el libro de Éxodo, el Señor se manifestó como el Jehová Rafa. Jehová Rafa significa yo soy tu sanador. ¿Ok? A lo largo de la Biblia vamos viendo en Dios un Padre amoroso. Dios nos ama, Dios no te quiere castigado, ¿me explico? Dios no te quiere abatido. Hay un testimonio de un hombre que dicen que tuvo un accidente y entonces se fue al cielo. Y dice que ahí en el cielo lo llevó un ángel a un salón gigantísimo. Y dice que en ese salón había un montón de como cajas y le preguntó él, ¿y qué hay aquí en esa bodega gigantísima? Son órganos. ¿Y para qué son estos órganos? Pues son todos los milagros que Dios quisiera concederle al ser humano, pero no se los pide. Y dicen que el hombre después lo rehabilitaron y regresó y dice, ahora yo siento que tengo un compromiso con la humanidad en externar mi testimonio, ¿no? Hay cantidad de órganos que están en el cielo esperando por ti y por mí. ¿Me explico? Dios quiere sanarte. Dios de hecho ya los tiene. Solamente es cuestión de, por eso le decimos al Señor, abre las ventanas de los cielos y que descienda tu bendición sobre mi vida. ¿Me explico? Dios quiere y puede sanarte. En tercera de Juan 2 dice, amado, fíjate qué linda palabra la que te dice aquí el Señor. Yo deseo que tú seas prosperado. ¿Qué significa prosperado?
que tengas éxito, que seas feliz. Eso es lo que significa prosperado. Y Él te dice, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Y que tengas ¿qué? Salud, así como prospere tu alma. Esta es una promesa que es para ti hoy. Dios desea que tú seas prosperado y que todas las cosas te salgan bien, pero también te hace hincapié, ¿sabes qué? Yo sé que un talón de Aquiles de la humanidad es la salud, porque muchas veces no nos hemos cuidado la alimentación, muchas veces no nos hemos cuidado nosotros como personas, no comemos a las horas que debemos de comer, ¿me entiendes? O sea, no nos cuidamos. Y entonces eso repercute tarde o temprano en tu salud. Pero ¿qué dice Dios? Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, dice, así como prospere tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Con un estudio como este. Así prospera tu alma. Cuando tú empiezas a ser edificada y que alguien esté al cuidado de ti y que alguien te esté dando una instrucción constante cada semana, tú eres prosperada y bendecida. Entonces no te pierdas el estudio, traten de verdad de organizar sus tiempos, traten de lo imposible por estar aquí, por ser edificadas, por darle continuidad a esto, porque así prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Cuando tienes el conocimiento, porque muchas veces dices, híjole, es que la gente me dice, ora, pídele a Dios, pero ¿cómo se lo pido? No sé. ¿Me explico? Y es cierto, no sabes. ¿Cómo le pides a Dios si no lo sabes? Pero ahora dices, híjole, no, Señor, dice tu palabra que tú quieres que yo sea prosperada y que tenga salud, y lo dice en 3 de Juan capítulo 2, ¿me explico? Y tú le estás reclamando las promesas. ¿Sabes una cosa? Le vas a robar una sonrisa a Dios, porque a Dios le va a agradar de que tú le documentes la palabra, porque ese es tu legado, esa es tu herencia. En Mateo 1, 40 al 42 dice, vino a él un leproso, chécate ahí, y le dice al Señor, rogándole, hincado a la rodilla, y le dice, si quieres, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero. Señor, si quieres puedes sanarme. Él te va a decir, sí quiero, sé limpio. ¿Me entiendes? Sé sana. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra le fue quitada y quedó limpio. Así que tú, esta palabra dice, ¿sabes qué? Menciona cuál enfermedad tienes. Y para mí es quitada ahora mismo esa enfermedad y dile su nombre. Yo soy sana en el nombre de Jesús. Esa promesa es mía en el nombre de Jesús. Jesús sanó a todos, dice la palabra de Dios. Vámonos a Mateo ahora 8, del 16 al 17. Si algo les llega a faltar, yo les paso posteriormente pasajes para que estos pasajes los documenten al momento de orar. Y cuando lleguen a orar, ya sea por ti o por un familiar que tengan enfermo, saquen estos pasajes bíblicos y le dicen, Señor, conforme a tu promesa, conforme a mi herencia como hija, porque la semana pasada vimos que somos hijos, y como somos hijos tenemos acceso legal a Dios, porque Él es mi Padre y yo soy su hijo, y tengo acceso al trono de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, esta semana estamos viendo que como hijo soy coheredera. ¿Por qué coheredera? Porque Jesucristo es el heredero universal. Pero Jesucristo muere en la cruz por mí, y entonces esa herencia de Jesucristo me da acceso legal a mí a cobrar la herencia de Jesús. Y esa herencia de Jesús me hace a mí libre de todo mal y de toda enfermedad. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, checa esto, porque les digo que es tan importante verbalizar la palabra. Con la palabra echó fuera los demonios, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra que dice en Mateo 8, 16, 17, tengo la facultad de echar fuera a este endemoniado. ¿Me explico? Y sanó, dice, otra vez habla de sanidad, y sanó a todos. No dice, es que sabes que solamente sanó a Jessica. Y dice Marilyn, oye, ¿y yo? No manches, yo también soy hija.
¿me entiendes? Y como hija puedes reclamar tu derecho, porque tienes derecho, porque eres hija. Y dice Marilu, ¿y yo? También, Marilu, reclama tu promesa, es tuya también. Dice, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, Jesucristo no te sanó así porque sí. Él cargó el precio de tu enfermedad. Él la lleva al madero. Fue crucificado, muerto por ti y por mí. Lo que nos merecíamos nosotros ya lo vivió Jesús. Pero Él resucita al tercer día, asciende a los cielos y se sienta al trono de Dios. Y desde ahí ya dice concedido. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio por ti y por mí. Ya tenemos el acceso a esa herencia. Lucas 6, 17 al 19 dice, entonces, y descendió con ellos y se mantuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda la gente de Judea, de Jerusalén, de Cuernavaca, de Ciudad de México, ¿me entiendes? De todos lados. Y dice, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, así como ustedes ahora se conectaron. Y dice, pero vinieron para oírle ¿qué? Para ser sanados de todas sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, ¿qué dijimos que eran espíritus inmundos? Son espíritus sucios, son espíritus contaminados, ¿ok? Por eso son inmundos. Eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Cada vez que yo leo un pasaje como esto, a mí me alienta muchísimo. No sé si a ti, pero a mí personalmente me alienta mucho. ¿Y sabes por qué? Porque Dios habla siempre de totalidad. Dice, todos fueron sanados. Y la gente llegaba y tenía fe y lo buscaba y decía, híjole, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. ¿Me explico? Y tocaban y por fe, pero esta gente tenía fe. Eso era lo único que te pide Dios, que le creas. ¿Me explico? Y esa promesa es tuya. Entonces dice, y sanó a todos. No hizo acepción de personas, no dijo a ella sí y a este no. O sea, dijo, sanó a todos. Muchas sanidades en la primera iglesia. En Hechos 5, del 14 al 16 dice, y los que creían en el Señor aumentaban. ¿Por qué aumentaban en ese entonces? ¿Por qué aumentaba la cantidad de gente y seguidores de Jesús? Porque estaban viendo la manifestación de su poder. ¿Me explico? Ahora nosotros tenemos una ventaja a pesar de parecer desventaja. ¿Por qué? Porque no estamos en el tiempo de Jesucristo, pero a través de su palabra creemos. Y entonces eso Dios lo toma en cuenta porque dice, ¿sabes qué? Estos tuvieron que verme para creerme y tú solo con la palabra lo crees. ¿Me explico? Y es una súper bendición. Dice que aumentaban gran número de hombres y mujeres que le creían, tanto que sacaban a los enfermos a las calles cuando se daban cuenta, ¡ahí viene Jesús! ¡Ahí viene Jesús! Y empezaban y con camillas y con todo, sacaban a los enfermos. Ahora, ¿por qué sacaban enfermos con camillas? Porque no podían caminar, porque no podían desplazarse, ¿me explico? Y esa es la gravedad de la enfermedad que existía. Y los ponían, dice, en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, ahora ya no es Jesús, ¿sabes? Ahora es Pedro. Dice que cuando pasaba Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, la sombra de Pedro. ¿Y quién es Pedro? Pedro era un discípulo de Dios. Un discípulo quiere decir un seguidor de Dios. Cada uno de nosotros somos discípulos, somos seguidores de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, y aún en las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos, absolutamente todos, eran ¿qué? Sanados. Vamos a ver Hechos 3, dice aquí Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay una condición aquí para que Jesús pueda sanar. ¿Y sabes cuál es la condición?
que Jesús estaba acompañado con el Padre. Dios le estaba dando la cobertura. Ahora, ¿quién te da la cobertura a ti? Para que tú puedas sanar. Ahorita tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, también Jesucristo, es nuestro abogado para con el Padre. ¿Me entiendes? Entonces, dice en Hechos 10:38. Hechos 10:38 te dice: ¿saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? También está con nosotros. El Señor es el mismo, no cambia, sigue sanando el día de hoy. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es que en aquel entonces sanaba, pero ahora ya no. Claro que sigue sanando. ¿Me explico? La palabra todavía hace acción. Punto número 2. El punto número 1 dijimos entonces que es creer en la salud del cuerpo. Tenemos que creer en la salud del cuerpo. Recalquen esto. Punto número 2. Háganme caso en esto que les voy a decir. No aceptes nunca un diagnóstico médico. No aceptes la enfermedad. Es que mi enfermedad, hasta la acarician a veces, de veras. Es que mi enfermedad, es que yo, mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela, todos hemos padecido todo lo mismo. Es nuestra cruz. ¿Has oído hablar a alguien así? Pues tú no hables así. Y cuando oigas que alguien habla así, exhórtalo y dile: no, cancela eso, no te apropies de esa enfermedad. Eso, cuando de verdad ese diagnóstico, cuando a mí me dijeron, me espantó. Se me puso la piel chinita y dije: ¿cómo, Crohn? ¿Qué es eso? ¿Y por qué yo debo de tener eso? Lo cancelo y lo anulo. Y solo llegué a mi casa, me puse de rodillas y le dije: Señor, yo no lo acepto. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué me dijo el Señor? Muy bien, Xiomara, tu fe te ha salvado. ¿Me explico? Y un mes después que llega el resultado médico, dicen negativo. Pero ¿qué hubiera pasado si yo digo: ay, mi enfermedad, vente para acá, Crohn? Ay, mi enfermedad, es que me dijeron que yo tengo esto y ahora me siento víctima. No, lo cancelo y lo anulo, porque soy una hija de Dios. Esto es fundamental, No aceptar la enfermedad. Tenemos que estar convencidos de que Dios desea sanarnos. Y en esto, chicas, Dios te quiere sanar física, mental, emocional y espiritualmente. Aquí tengo yo anotado algunas enfermedades mentales. Y todas estas enfermedades, para que vean cuál es la diferencia, porque ayer que estaba yo preparando el estudio, yo dije: ok, entonces Dios puede sanar todo tipo de enfermedades. Dios puede sanar todo tipo de enfermedades. Dice física, mental, emocional y espiritual. Física ya sabemos cuáles son. No, pues que hay una colitis, hay un cáncer de hígado, de riñón, de colon, de lo que tú quieras, de boobies, lo que sea. Esas son enfermedades que físicamente se ven. ¿Me explico? Que tampoco las aceptes, las cancelas y las anulas en el nombre de Jesús. Enfermedades mentales, como cuáles pueden ser: un trastorno depresivo mayor, un trastorno de ansiedad, bipolaridad, demencia, trastorno de déficit de atención, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, autismo, trastorno de estrés postraumático. Todo esto son enfermedades mentales, por citar algunas. Emocionales. ¿Cuáles son las enfermedades emocionales? Muchas enfermedades emocionales terminan en una enfermedad física, ¿sabes? Porque por una cuestión emocional mal llevada te repercute en una enfermedad física. Por ejemplo, el cáncer
El 50% de la enfermedad es provocada por emociones. Pasaste un trauma, algo te afectó y entonces repercute en que tu cuerpo busca una salida, ¿me explico? Y en esa salida, pues, se viene un diagnóstico médico. Conflictos, emociones, estamos hablando de emociones. Conflictos, temores, miedos, si tienes miedo a algo, una fobia de algo, sentimientos reprimidos. Cuando tú tengas un conflicto o un problema, no te desahogues inmediatamente, pero desahógate. ¿A qué me refiero con esto? De que no vayas a, por ejemplo, tu esposo te dijo algo y pum, ya estás encendida y le contestaste inmediatamente. No lo hagas así porque después te vas a arrepentir, ¿me explico? Pero sí lo que puedes hacer es no quedarte con el sentimiento reprimido. Cuando ya se te bajó el coraje, o tu hijo o tu hija te hizo algo, pasó alguna situación, cuando ya se pasó el coraje, entonces ahora sí háblalo, no te quedes con eso. Cuando muchas veces nos quedamos calladas para no ocasionar un problema, entonces se desarrolla una enfermedad mayor. ¿Me explico? Y ahí es donde salen los tumores. ¿Por qué sale un tumor? Por algo que te reprimiste, no lo desahogaste, no lo sacaste y entonces viene como consecuencia emocional una enfermedad física. Si estás pasando por un estrés crónico, por un estrés agudo, los problemas de hipertensión son emocionales. ¿Por qué se le sube o se le dispara la presión a alguien? Porque tuvo una emoción fuerte. ¿Me explico? Cuando estás obsesionado con algo, por ejemplo ahorita que hablan del COVID, ¿no? Y mi marido pasaba todo el día oyendo noticias del COVID, todo el día, entonces yo estaba así, ya tenía temblorina yo del COVID. No estoy diciendo de que no debemos de cuidarnos, claro que debemos de cuidarnos, tenemos que usar cubreboca, tenemos que usar el gel cuando vamos al súper, tenemos que procurarnos y cuidarnos, pero no obsesionarnos con todas las 24 horas de estar oyendo algo que al final de cuentas te va a quitar tu paz. ¿Sabes lo que hacía yo? Pues después de que terminaba temblando me iba a mi cancha y empezaba yo a caminar y empezaba a orar, Señor, te entrego todo esto. ¿Por qué? Porque si esa ansiedad queda en mí, va a repercutir en mi salud, ¿me entiendes? Y en el momento en que yo me ponía a caminar y a orar, caminaba y oraba, de repente cuando ya me metía aquí, ya venía yo descansadita. Mi espalda ya no me dolía, porque todo se te va a la espalda, ¿no? Bueno, por lo menos a mí se me iba a la espalda y yo me quedé ligerita. ¿Por qué? Porque si estamos llenando de miedo nuestro ser, pues imagínate tú, va a ser una bomba de tiempo de miedo. Y no solo tú, que cuando ya tienes el miedo lo canalizas con tus hijos y le siembras miedo a tus hijos también. Y entonces todos están, imagínate, esa casa es una bomba, porque todos están con miedo. ¿Me explico? Entonces ahora lo que yo he hecho es que cada vez que viene un conflicto o viene un problema y mi marido llega conmigo y me dice, ¿ya viste? Tenemos este problema. Yo lo escucho y le digo, ¿ya terminaste? Sí, ok, vamos a orar. ¿Sí me explico? Porque yo sé que el poder del cristiano está en la oración. Y si no, ¿para qué soy cristiana? ¿Para tener una herencia nada más en teoría? ¿O para ejecutar esa herencia en mi vida? ¿Me explico? Y créanme, chicas, que no aceptar una enfermedad va a repercutir en beneficio de tu vida. Háganlo y vas a ver que luego me cuentan. Tenemos que estar convencidos de que Dios desea sanarnos física, mental, emocional y espiritualmente. Mientras haya duda al respecto, la sanidad no vendrá. ¿Por qué no viene, Xiomara, si diario lo digo? ¿Lo crees en tu corazón? Si lo estás creyendo en tu corazón, viene porque viene la sanidad. ¿Me explico? Tienes que creerlo, hacerlo carne en ti. Es necesario que tengamos fe. ¿Y cómo voy a ejercitar la fe? Leyendo la palabra y orando. Diario. Porque los ataques del enemigo son diarios, no van a ser un día sí y otro día no. Diario vas a tener ataques.
Pero si esos ataques tú estás cubierta con la armadura de Dios y estás cubierta en Cristo, nada, dice el Salmo 91, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Me explico? Y esa palabra es para ti. Salmo 91 es un salmo de protección. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradarle a Dios? Reconociéndole que le creo, reconociéndole que la palabra la activo en mi vida. Y ¿sabes una cosa? Lo que tienes que hacer es repetir. Los médicos te dicen, por ejemplo, a ver, te vas a tomar esta aspirina, estoy dando un ejemplo, nada más por ejemplo, te vas a tomar esta aspirina cada 8 horas y te la vas a tomar durante una semana, ¿no? Y ya te dan una receta y tienes que ir a comprarla y tomártela. Y ahí estás, hasta ponen la alarmita del reloj, me toca mi medicina, me toca mi medicina, me toca mi medicina cada 8 horas. Pues ahora yo te mando esta medicina y que tú pongas un pasaje bíblico y que lo cites 3 veces al día. ¿Me explico? Hay testimonios preciosos del poder de Dios, cómo se ha manifestado cuando tú verbalizas la palabra. Y no solo verbalizas, cuando tú repites una palabra constantemente, la haces carne y ya la crees. Y cuando te das cuenta, la estás diciendo hasta de memoria. ¿Me entiendes? Porque ya la hiciste carne. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay. Si tú te acercas a Dios y estás ahí, tal vez sí, tal vez no, igual y sí me sana, igual no me sana, estás dudando en tu corazón. Lee la palabra de Dios y ora. Y búscame para que oremos juntas. Yo tengo aquí, de todas ustedes, tengo a una amiguita que amo muchísimo, no voy a decir el nombre, pero que esta mujer me dijo esta semana, Xiomara, yo necesito orar contigo diario, porque yo necesito agarrar fuerza. Y yo dije, es cierto. Y aquí estoy, amiguita, ¿no? Trato de hacerlo, pero me demanda esto. ¿Por qué? Porque ella quiere activar su fe, y eso me da gusto, ¿no? Entonces todas ustedes están abiertas en que pueden hacerlo también. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos acercamos a Dios y le buscamos y creemos que le hay, o sea, que creemos que en Él está la solución, dice que es galardonador. ¿Pero qué significa galardonador? Significa que te premia. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Y dices tú, pues que Dios me sane. Entonces, ¿el galardón cuál será? Tu salud. Y cuando tú ya recibes un diagnóstico médico y te dice el doctor, oye, vas mejorando muchísimo, está cañón, O sea, no me esperaba que tú estuvieras así, pero estás así. Entonces tú tienes que testificar ahí, es mi Dios, porque más que el medicamento, que yo he sido puntual, doctor, y lo que usted me dijo que me tomara, me lo tomé, pero yo creo en el médico divino. ¿Me explico? Y entonces testificamos, y cuando testificamos y verbalizamos esto, Dios está con nosotros respaldándonos. Una vez convencidos de que Dios desea sanarnos y que su voluntad es que estemos sanos, recibiremos la sanidad. Mira qué seguridad para escribir esto, Cuando oren, muchas veces, también esto lo quiero activar en este grupo. Cuando terminemos de la clase, se meten al chat y si hay alguna necesidad particular que quieran que todo el mundo le echemos montón, oremos, porque dice la palabra de Dios, donde hay 2 o más unidos en un mismo sentir, ahí está Dios. Y ¿sabes una cosa? Yo pertenezco a un grupo en la iglesia que se llama Portadores de Vida. Y en este grupo nosotras habemos un grupo como de, ¿qué será? Somos como 14 intercesoras, amigas. Y en este grupo, cada vez que sabemos de alguna persona que tiene algún diagnóstico médico de enfermedad, de algo, varias de ustedes ya las tengo yo ahí en ese grupo, estamos orando, pero se ora 24/7.
todos los días, en todo tiempo. Y están todas las intercesoras orando, entre ellas yo. Pero eso me gustaría, inclusive en este grupo, aunque estemos empezando apenas, empecemos a desarrollar esa fe también, de orar, y entonces alguna que quiera compartir, porque eso es opcional. Si ustedes quieren que se comparta, se comparte. Si ustedes no quieren que se comparta y me lo quieren decir solamente a mí, están en libertad de hacerlo. Si es así, lo meto al grupo de intercesores, pero también me gustaría que se desarrollara aquí mismo esa actitud y esa actividad de solidaridad. Dice la palabra de Dios que amemos a Dios por sobre todas las cosas, pero que también amemos al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien de este grupo está pasando por una situación, todas como hermanas, como amigas, y aunque no nos conozcamos todas, seamos solidarias en estar intercediendo a favor de esa persona hasta arrebatar la bendición. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el grupo se va a sentir mucho más fortalecido también, y sabemos que podemos acudir a algún lugar y decir, híjole, parecía yo una bomba de tiempo, porque muchas veces nos reprimimos, no queremos demostrarle a los hijos, no queremos demostrarle al marido nuestra fragilidad porque nos sentimos débiles y todo, pero tenemos que desahogarnos con alguien. ¿Me explico? Y entonces aquí tenemos un grupo de amigas que todas estamos en común buscando de Dios, y entonces bajo esa perspectiva, ¿verdad?, podemos decir, ¿sabes qué? Hay madurez y yo puedo pedir oración por mí, por mi hermano, por mi esposo, por mi hija, ¿me explico? Por mi hijo, por lo que sea, y que todas le echemos montón. Y empecemos a declarar la palabra, y es una forma de practicar la palabra para que veamos los milagros y prodigios que Dios va a hacer en este grupo. Así lo declaro, lo decreto y lo establezco en el nombre de Jesús. Entonces, una vez convencidos de que Dios desea sanarnos y que su voluntad es que estemos sanos, recibiremos sanidad cuando oren por nosotros. La salvación y la sanidad, chicas, es para todos. Dios no hace excepción de personas, ni para que seamos sanos, ni para que seamos salvos. Pero no toleremos el pecado, porque Jesús lo llevó en la cruz. De la misma forma, no toleremos la enfermedad. ¿Me explico? Porque a veces vivimos nuestra vida tolerando. Ay, es que es un dolorcito que tengo ahí, como en la ciática, yo creo. Es mi dolor, y te empiezas a apropiar de tu dolor. No es tuyo, es de Satanás, deséchalo, sácate de aquí. No tienes lugar sobre mi vida, y me sello, me cubro, me protejo desde la cabeza hasta la planta de los pies, porque yo le pertenezco a Jesucristo, soy linaje escogido, soy bendita de Dios. ¿Me explico? No toleremos enfermedad, porque Jesús llevó nuestras enfermedades sobre su cuerpo en el madero. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados? Las heridas de Jesucristo nos dan a nosotros la sanidad, no por méritos propios, ¿no? Entonces hablamos del primer punto, que era creer en la salud de tu cuerpo. Habíamos dicho como primer punto importante, creer en la salud del cuerpo. Dios es sanador y promete salud. Quiere y puede sanarnos. Jesús sanó a todos, no hizo acepción de personas. Punto número 2, no aceptar la enfermedad, sea física, sea mental, sea emocional, sea espiritual, no la aceptas. Punto número 3, sanando enfermos por imposición de manos. Si tienes un enfermo en tu casa, si tienes aceite de olivo virgen o extra virgen, agarra un frasquito de aceite y ora y bendice ese aceite. En el nombre de Jesús tienes la facultad tú solita de ungir ese aceite. Entonces agarra ese poquito de aceite virgen, aceite de olivo extra virgen, compra un frasquito pequeño, bendícelo
y dile, Señor, unge este aceite, lo unjo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego agarra ese aceitito, te lo pones unas gotas en tu mano, lo frotas y con ese aceitito puedes tocar la parte afectada de la persona o de ti mismo. ¿Me explico? Hazlo como que si fuera una medicina, hazlo como que si fuera un tratamiento. Es una declaración de tu fe, es una declaración de tu fe. Y cuando sientas un calorcito ahí, ya la presencia del Espíritu Santo estará sanando tu órgano o sanando el órgano de tu familiar. Entonces, agarrar con aceitito de olivo, con el aceite ya ungido que ya oraste, dándole nada más esa función a ese vasito que sea para ungir, y utiliza ese aceitito para ungir la parte afectada de tu cuerpo, ¿ok? Entonces, imponer manos lo hicieron también los apóstoles. Cumplamos el mandato de imponer manos a los enfermos, creyentes o no creyentes. Es que no le puedo poner la mano porque este señor no ha aceptado a Cristo. No importa, ¿me explico? A veces nosotros hemos estado orando en los hospitales y a la gente que ni siquiera conocemos, no sabemos si tiene a Cristo o no, pero están ahí porque están con algún padecimiento. Yo les he dicho, ¿me permiten orar por ustedes? Me dicen que sí y yo impongo manos, ¿me explico? Con aceitito. ¿Y qué es lo que tienen? No, pues que mi pierna, que mi brazo, que mi hombro, que lo que sea, le impones manos sobre la parte afectada. O sea, creyentes o no creyentes, porque es una forma de que estamos testificando nuestra fe, la verdad respecto a la salud divina, haciendo todo a la manera del Señor. ¿Ok? ¿Cuál fue la misión de los 12 apóstoles? Llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echaran fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, a la hora que yo oro, ¿qué es lo que tengo que decir? Mantente aquí en mi cuerpo, tumor, enfermedad, dolor. No. Lo que tienes que hacer es echo fuera en el nombre de Jesús todo dolor, todo malestar, todo lo que sea la enfermedad. Pero lo echas fuera ¿de dónde? De tu cuerpo, y lo mandas ¿a dónde? A las profundidades del Seol, donde no le haga daño a nadie. Y sello y cubro a mi familia, sello y cubro a los que están alrededor mío, sello y cubro a los que viven conmigo. ¿Para qué? Para que no encuentren lugar en ninguna parte de mi casa. Sello mi casa, sello a mis hijos, sello a mi esposo, sella a tu familia, ¿sí? Y te cubres tú y lo echas fuera en el nombre de Jesús. En Lucas 10, del 8 al 9 dice, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que se les pongan delante. Y miren la función que tenían los discípulos, sanen a los enfermos que en ella haya. Todo enfermo que esté en una ciudad, tenemos que nosotros sanarlo en el nombre de Jesús. Y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Cómo recibir salud divina? Aquí está la receta. ¿Cómo vas a recibir tu salud divina? Imposición de manos, Marcos 16, 18, para que lo lean de tarea. Imposición de manos. Imposición de manos es voy a orar y le pongo la mano en el hombro, en el brazo, en el corazón, donde tú quieras. Y dependiendo de la confianza que tengas a la persona también. ¿Cómo recibir salud divina? Por nuestra fe. O sea que necesitamos creer lo que estamos haciendo. ¿Cómo recibimos salud divina? Por la fe que tengan otros. Porque muchas veces la persona que va a recibir el milagro no tiene fe, pero yo sí tengo. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo mi fe, puede sanarlo. ¿Sale? Por la confesión de nuestros labios. Por eso es que les he dicho yo que es importante declarar la palabra con la boca.
Entonces, por confesarlo con nuestros labios. Hechos 19 del 11 al 12. Y toda oración que hagas, no la hagas en tu nombre. Toda oración que hagas, la vas a hacer en el nombre de Jesús. No es en tus fuerzas. El que va a sanar no eres tú, es a través de Jesucristo. ¿Ok? Hechos 3:16. Punto número 5. Punto número 4 fue cómo recibir la salud. Punto número 5, la importancia de la confesión verbal. ¿Por qué les he repetido tanto esto? Es que verbalízalo, es que declara la palabra, es que dilo, porque tiene un porqué. La fe se expresa al confesar con la boca la palabra de Dios. Es más, amor, si ahorita no crees, si ahorita de verdad no lo crees, pero quieres buscar la sanidad, empieza a confesar la palabra, aunque empieces sin creer. Pero al repetir tanto la palabra toma carne en ti y entonces ya la fe se va activando. Entonces es importante confesar la palabra de Dios con tu boca. Cuando una persona tiene fe, piensa los pensamientos de Dios, cree y habla la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Palabra de Dios, creerle a Dios. Esto es lo que la Biblia llama confesión, y para eso les doy una cita, Apocalipsis 12:11, para que la chequen. Cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos simultáneamente perdonados de nuestros pecados, pero también somos sanados de nuestras enfermedades. Muchas veces cuando confiesas a Dios, inmediatamente hay personas que han recibido sanidad. Cuando le abres el corazón a Dios, hay personas que reciben el premio doble, la salud divina y la sanidad divina. Sanados de nuestras enfermedades, hechos justos ante Dios y nacidos de nuevo. Tenemos que creerlo y confesarlo para experimentar los resultados. Cuando confesamos una enfermedad, es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, un estado de salud pobre, los síntomas que estamos declarando, es que me siento así, me siento asado, me siento... Aunque sientas lo que sientas, no confieses eso para que no se arraigue en ti. ¿Me explico? Tengo mucho temor, es que tengo muchísimo temor, es que tengo mucho temor, es que... Pues sabes que el temor se encarna en ti y para que salga ese temor está cañón. Entonces tú lo que tienes que hacer es confesar la contraparte, la salud en eso. No, yo echo fuera todo temor de mi vida y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento reina en mi corazón y en mi mente. ¿Me explico? Hace una semana yo le pedí al hijo de una de ustedes que su mamá se sentía mal y le dije, ¿sabes una cosa, amor? Aunque tu mamá no esté muy dispuesta físicamente, ponle la plática para que la escuche. Y después recibo un testimonio donde me dice, ¿sabes qué, Xiomara? La palabra cómo me cayó directamente a mí y me hizo bien. Entonces, la palabra de Dios hay que confesarla y hay que creerla. Entonces, síntomas, dolencias que nos aprisionan, que nos liberan. La confesión nos aprisiona o nos libera. ¿Qué es lo que quieres tú? Cuando tú confiesas algo negativo, te aprisiona. Y cuando tú confiesas algo positivo, que en este caso es la palabra de Dios o la bendición, te libera. ¿Sale? No es nuestro pensar, sino nuestras palabras y creencias las que obran para sanar o para debilitar. ¿Qué vas a debilitar en este caso? Lo que tienes que debilitar, ¿alguien tiene un perrito por ahí? Ay, disculpa, pero se oye un perro. Sí, alguien que apague su micrófono. Apagan el micrófono, porfa, gracias.
Ok, entonces, la confesión nos aprisiona, decíamos, o nos libera. No es nuestro pensar, sino las palabras y lo que creemos, lo que obra para sanar o para debilitar algo malo en ti. Lo que confesamos con nuestros labios domina todo nuestro ser. Romanos 10, del 8 al 10. Se los voy a leer. Dice: ¿qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es el mensaje de fe que predicamos. Lo que decimos es lo que creemos. Con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se reconoce a Jesús para salvación. Eso dice Romanos 8, 10 del 8 al 10. Romanos 10 del 8 al 10. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Cuando venga la enfermedad, resístela, no la confieses. Confiesa sanidad de Cristo, nunca la enfermedad. Confiesa que tú estás sano en el nombre de Jesús. Tanto los pecados como las enfermedades fueron llevados por Jesús en su cuerpo sobre la cruz. Parecería que estamos mintiendo cuando en medio de síntomas, que muchas veces tenemos síntomas y diagnósticos que hemos recibido y hablamos sanidad, pareciera una mentira. Pero no los negamos, ya que son ciertos en el plano terrenal. Pero la única verdad a la que nos acogemos y creemos es que Jesús nos sanó en la cruz hace más de 2000 años, anulando decretos y diagnósticos que nos eran contrarios. O sea, puede haber un diagnóstico concreto en contra tuya, y es una realidad que haya ese diagnóstico, pero tu papel es confesar la sanidad y decir: Jesucristo se llevó este diagnóstico mío, ya no lo tengo, porque Jesucristo se lo llevó en el madero y ahora yo soy libre de esta enfermedad. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tienes que declarar. Colosenses 2:14 dice: Dios anuló, checa esto está hermoso. Colosenses 2:14 dice: Dios anuló el documento de deuda que había contra mí. Hay un documento de deuda. Hay un documento que ha expedido el hospital, ¿no? Que dicen que tú tienes tal cosa. Hay un documento. Pero Él lo toma y se lo lleva a la cruz y al madero. Y entonces lo crucifica ahí con Él. Él paga el precio para tu libertad. ¿Sale? Entonces, impongamos manos a los enfermos. Punto número 1, creer en la salud del cuerpo. Dios es sanador y promete salud. Punto número 2, no aceptes la enfermedad, sea como se llame, no la aceptes. Punto número 3, hay que sanar a los enfermos imponiéndoles manos. Tenemos autoridad para sanar enfermedades y dolencias. Punto número 4, cómo recibir salud: con las manos, con la fe, confesar con la boca, con paños. Hay gente, por ejemplo, que no se puede desplazar a algún lugar, y gente ungida, que sabemos que son ungidos y que Dios los usa para sanidad, oran por pañitos y esos paños se los ponen a la persona y puede sanar. Todo esto es cuestión de fe. Es importante, punto número 5, confesar verbalmente. Si tienes fe, piensa pensamientos de Dios. Cree y habla la palabra de Dios. Creer y confesar. Y esto es el mensaje de hoy. Vamos a terminar con una alabanza que quiero que escuchemos, y luego al final hacemos una oración para erradicar toda enfermedad. Y les pido de favor que si tienen algún enfermo, si están enfermos alguno de ustedes de algún mal, y si tienen algún familiar, pariente, amado que esté pasando por alguna enfermedad, anótenlo en el chat y todas vamos a orar
a expresar una oración a favor, declarando sanidad en el nombre de Jesús. ¿Sale? Vamos a escuchar esta canción. No, yo creo que ya todas somos sanas. Ya está declarado. Amén. Así es. Así se habla, mi Jessie. Así es. Oigan esta letra que está hermosa. Apropiense de ella. Hoy, Padre, te pido que nos reveles tu obra terminada en la cruz del Calvario. Tú llevaste sobre tus hombros nuestras enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Hoy no nos sentimos solos porque conoces nuestras necesidades y por tus heridas recibimos sanidad. Hoy, Padre mío, te presentamos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, viviendo una vida equilibrada en la alimentación, en el descanso, al ejercitarnos, pues sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en nosotros y nos fue dado por Dios. Reconocemos que somos el templo de Dios viviente, porque tú dijiste: caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tú nos mandas que no toquemos lo inmundo y tú nos recibirás. Gracias, Dios, por estos cuerpos maravillosamente planeados que son morada del Espíritu Santo. Dice tu palabra, Señor, que en tu nombre impondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y sabemos que la oración de fe salvará al enfermo y que tú, mi Dios, lo levantarás. Hoy activamos, Señor, en cada intercesor el poder y autoridad para sanar enfermos, para liberar a los oprimidos y echar fuera demonios. Hoy, Padre, creemos en la oración sobre paños ungidos para enviarlos a los hospitales y a los enfermos, y estos serán sanados. Pues usaste a Pablo y vieron milagros sobre los enfermos, pues las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así que ayúdanos, Señor, a usar todas las herramientas que nos brindas para que seamos de bendición. Hoy declaro sanidad total sobre México y el mundo entero. Y declaramos que Satanás no tiene ni parte ni suerte sobre ninguno de nosotros, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Abre, Dios, nuestros sentidos espirituales para ver más allá de lo natural. Haznos creativos, mi Señor, y la palabra sea revelada cuando te busquemos al orar o al estudiar tu palabra. Haznos sensibles para percibir tu voz. Hoy enviamos palabra de sanidad sobre cada enfermo, aún sobre aquellos que apenas inician con pequeños síntomas. Declaramos sanidad sobrenatural. Dios envía ángeles sobre cada hogar que tenga algún enfermo. Rociamos la sangre de Cristo sobre cada uno de ellos, sobre cada familia, sobre cada casa, sobre cada hogar aquí representado, en señal de sanidad y protección. Sobre nuestra iglesia, Satanás es replegado por el gran yo soy. Y declaramos que toda enfermedad y dolencia desaparecen ahora mismo en el nombre de Jesús. Hoy creemos que viene un tiempo de gloria sobre la tierra, como nunca antes, y viviremos sanidades tangibles, visibles, milagros sobrenaturales, milagros inimaginables, solo porque a ti te place, mi Dios, y porque tus profecías siempre se cumplen. Creemos que se abren los cielos y desciende tu gloria sobre cada hospital, sobre cada enfermo de COVID y otras enfermedades. Hoy lanzamos palabra profética sobre la tierra, sobre nuestra nación, sobre cada lugar del mundo donde hay enfermos. Hoy te creemos que tu obra fue terminada y consumada, para que hoy tú y yo tomemos la promesa y la ejecutemos con el respaldo del Espíritu Santo. A cada intercesor hoy lo activamos en el nombre de Jesús. Abba, Padre, Dios todopoderoso, majestuoso, mi amado, mi príncipe de paz. Tu sacrificio hoy nos da libertad, cobertura, protección. Gracias, Señor.
Gracias, mi Redentor, en el nombre de Jesús. Amén.